de esta ficha. Vamos a la guía a pasar a revisar la siguiente actividad, que es justamente pues la actividad 3, que titula Crisis política en la primera mitad del siglo XX. Entonces, en esta parte, miren, nos dan pues un texto que ustedes pueden leer, es acerca de la Gran Depresión de 1929. ¿Sí? Entonces, aquí hay varios datos muy interesantes. Acá también tenemos de lo que pasó pues en los años 20 en nuestro país también. Bien, y además pues aquí tenemos un link. Ustedes pueden ir a ese link en revisar información y también pues en el texto, miren, ¿sí? En la página 55, la oposición popular, dice, en el texto de estudios sociales de séptimo de educación básica. Miren. Entonces pueden ahí revisar esa información para que les ayude a realizar mejor sus actividades. Bien, luego entonces en base a la lectura de estos textos que están acá, del texto que les citan aquí de estudios sociales, y si pueden revisar esta parte, este link de internet, ustedes deben hacer la siguiente parte, que dice aquí, completa la siguiente actividad, leo, pienso, me pregunto. Entonces aquí vamos a realizar esa parte, que está, como digo, en función de este texto que se encuentra en la parte de acá. Bien, entonces esta actividad 3, que era pues justamente crisis política en la primera mitad del siglo XX, decía pues que hagamos la actividad leo, pienso, me pregunto. Bien, dice entonces, leo, dice aquí, ¿no? Dice, escribe las ideas principales y secundarias sobre la crisis económica de la primera mitad del siglo XX. En este caso yo he colocado pues algunas ideas principales y secundarias en base pues a lo que yo he podido leer de este documento. Yo he colocado que la crisis económica tuvo un efecto devastador en el mundo, sin embargo el impacto en Ecuador fue menor, ¿no? En relación a los países de Latinoamérica, miren. Además se produjo una inestabilidad política. Además tenemos aquí que en los años 20 se especializaron en la producción de algodón, café y caña de azúcar. Dice, en los años 40 se generaron nuevas oportunidades de trabajo que brindaron la explotación petrolera y la educación más igualitaria. Mira, son varias ideas que yo he sacado pues de ese documento en base pues a ese tema de la crisis económica de la primera mitad del siglo XX. Ustedes pueden sacar sus propias ideas, entonces pueden tomar estas como referencia. Bien. Luego pues en la siguiente parte tenemos pienso, dice, miren, ¿cómo influyó la economía en la crisis económica? ¿Cuáles crees que fueron las causas para tener 12 presidentes en 9 años? ¿Cómo afectaría la crisis política en la vida de los ecuatorianos y ecuatorianas? Bueno, en esta parte pues la ficha no nos pide que contestemos esas preguntas, ¿no? En esta parte nos dice únicamente que pensemos, ¿no? O hace alusión a que pensemos en estas preguntas. Entonces ustedes tienen que pues pensar en ellas. Y aquí pues algunas imágenes que datan de esa época de la crisis económica en la primera mitad del siglo XX. Si aquí notamos, dice cómo influyó la economía en la crisis económica. Aquí vemos una foto donde hay gente en el banco, dice el Banco de Nueva York. Al principio pues justamente de esta crisis, miren. Entonces eso nos hace ver que la economía pues influyó grandemente, miren, en la crisis económica mundial, ¿verdad? Luego aquí nos dicen, ¿cuáles crees que fueron las causas para tener 12 presidentes en 9 años? Bueno, en este caso puede ser también la inestabilidad política. Sí, fue lo que causó justamente esto de tener 12 presidentes en 9 años. Miren, ustedes pueden, si ustedes les piden responderla, pueden usar estas ideas para poder responder las preguntas. En caso pues que su profesor les pida responderlas. Sin embargo, pues como les digo en la ficha, no piden responderlas, simplemente piden que ustedes piensen y reflexionen en base a estas preguntas. La siguiente dice, ¿cómo afectaría la crisis política en la vida de los ecuatorianos y ecuatorianas? Bien, yo aquí tengo pues una imagen que nos puede dar una idea de cómo afectó, ¿no?, la crisis en nuestro país. Vemos aquí, dice, este gráfico representa pues las reservas de oro de nuestro país y como vemos pues en los primeros años van pues decreciendo esas reservas, ¿verdad? Por lo tanto pues una posible respuesta a esta pregunta sería que pues ¿cómo afectó? Bueno, causó que las reservas de oro pues se vayan disminuyendo, puede ser una posible respuesta. Si ustedes recuerdan, responderla pues de acuerdo a sus propios criterios, ¿no? Y sobre todo pues a la lectura que ustedes hagan de ese texto que nos plantean en la ficha. Bien, si regresamos acá a la ficha, miren, luego de esta actividad que realizamos, nos da aquí un dato curioso. Y aquí nos indican entonces que justamente pues esa inestabilidad económica y política
causó que exista pues la insurgencia social, ¿sí? Es decir, existan nuevas corrientes sindicalistas, anarquistas y socialistas, ¿sí? Luego pues igual forma hubo la emisión del Código de Trabajo y muchos pues movimientos sociales. Entonces en base a este dato curioso nos piden ahora en esta siguiente parte dice realizar la siguiente actividad: color, símbolo e imagen. Acá nos piden pues hacer algunas actividades que vamos pues justamente a realizarlas. Bien, esa actividad se llama pues como vimos pues color, símbolo e imagen. Entonces nos pide primero el color, dice aquí, escoge un color que representa la insurgencia social de los años 20 y 40. Entonces en este caso yo he escogido pues este color verde, ¿sí? Como color que representa la insurgencia, ¿no? ¿Y por qué he escogido el color verde? Bueno, haciendo alusión justamente a que justamente en esos años pues nacieron algunos movimientos sociales, ¿verdad? Por lo tanto pues sabemos que una planta cuando pues nace generalmente pues es verde, ¿verdad? Por lo tanto pues yo he escogido este color verde. Ustedes pueden escogerlo de acuerdo a su propio criterio. Ustedes pueden escoger el color que ustedes deseen, ¿no? Que represente pues la insurgencia social de esos años. Luego en esta parte dice símbolo, dice, crea un símbolo que represente las organizaciones sociales de esta época. En este caso he puesto pues justamente una flecha y yo en este caso he puesto justamente pues un dedo señalando y he puesto aquí pues una imagen de trabajador, miren, ¿sí? Entonces un símbolo que yo le he dado pues a estas organizaciones sociales de esa época. Y luego nos pide aquí imagen, dice, escoge una imagen que mejor recoja la conquista social. Recuerden, la conquista social. Yo en este caso pues he puesto algunas aquí imágenes. Aquí está pues un árbol, una mano y aquí hay varias siluetas de personas. Puede ser también esta imagen con unos puños. Tal vez esta imagen. O puede ser también pues esta imagen de acá. Ustedes pueden colocarla, crear su propia imagen o tomar pues una de estos ejemplos que yo he puesto en esta parte. Bien, esto pues en cuanto a esta actividad 3. Vamos a revisar la ficha para la actividad 4.